Hola, hablemos del TAB, trastorno afectivo bipolar, y empecemos por ver el caso de Elizabeth Jacks. Ella es Elizabeth Jacks, nuestra paciente. Ella tiene 38 años de edad y se dedica a su familia y administra junto a su esposo un negocio familiar. Su núcleo está conformado por su esposo y 3 hijos. El motivo de consulta lo comunica el esposo debido a que durante el embarazo del último hijo presenta síntomas depresivos y tiempo después se evidenciaron síntomas de euforia y acciones compulsivas. El esposo comentó también que recurre constantemente al consumo de marihuana, lo cual fue suspendido durante el embarazo del último hijo y fue retomado por medio de ingesta. ¿Qué tal si profundizamos un poco sobre el TAB? Acompáñame y veamos un poco de su historia. El trastorno afectivo bipolar tiene su inicio con Hipócrates hacia el año 460 a.C., junto a su teoría de los humores bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema, en donde se determina que el desequilibrio se debe a una melancolía o a una manía. Seguido de esto, damos paso a la Edad Media, en medio del oscurantismo y la Iglesia, en donde cualquier tipo de trastorno o enfermedad mental se consideraba como un castigo de Dios. Sin embargo, al pasar el tiempo y realizando investigaciones, se logró determinar que el TAP es considerado como una depresión asociada con un estado de suma tristeza y una manía de tonalidad opuesta. En Colombia, por ejemplo, factores como la discriminación de origen étnico, la nacionalidad o el estatus socioeconómico son partícipes en el aumento de este trastorno, afectando al 1% de la población, destacando así el departamento de Caldas. Lo curioso de esta cultura colombiana es la presencia de la medicina indígena, la cual consiste en que el médico, junto a sus tradiciones, utiliza su cuerpo como un instrumento el cual puede valorar y diagnosticar la enfermedad de quien consulta mediante sus energías y la naturaleza que lo rodea. Pero, ¿cómo definimos el TAB? Es un trastorno caracterizado por la variación de episodios depresivos, maníacos e hipomaníacos. Estos generan inestabilidad en aquellos que lo padecen y afectan su cotidianidad familiar, social y laboral. Durante el TAB se deben presentar ambos episodios, tanto maníacos como depresivos. Puede variar su intensidad y duración, pero ambos deben haber sido padecidos por el paciente para considerarse una afección bipolar. Dentro del trastorno existe el paciente denominado ciclador rápido. Este tiene la característica de presentar los diferentes episodios, tanto depresivos como maníacos e hipomaníacos, en lapsos muy cortos de tiempo. Con lo anterior, se evidencia la necesidad de una intervención oportuna de la patología, ya que de los trastornos afectivos, es en el TAB en el que más se presentan pensamientos suicidas. Teniendo en cuenta esto, es importante preguntarnos cuál es la prevalencia e incidencia del TAB. Un estudio realizado en Caldas, Colombia, específicamente se quiso observar el perfil epidemiológico del TAB entre los años 2010 y 2015, examinando la base de datos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y los registros del Ministerio de Salud y Protección Social. Dicho estudio fue descriptivo y analítico. En él se tuvieron en cuenta pacientes con diagnóstico TAB con episodio depresivo leve o moderado y pacientes con TAB con episodios depresivos graves sin síntomas psicóticos. En él se observó como resultado que la prevalencia del año 2010 en general fue del 0,03% y en mayores de 18 años fue de 0,08%. Hasta el año 2015 en la población general ascendió a 0,10% y en mayores de 18 años ascendió a 0,22%. La incidencia fue determinada en un incremento de 342 pacientes en 2010 y a 969 pacientes en el 2015. Fue evidente un incremento y este posiblemente se deba a los problemas socioculturales que presenta el país. Ahora, démosle un vistazo a los tipos de etapas que existen en el trastorno afectivo bipolar. Existen 3 tipos de bipolaridad que se encuentran representados en el DSM-5, siendo el tipo 1, el cual presenta episodios maníacos, hipomaníacos y depresivo mayor. El tipo 2 presenta una sintomatología hipomaníaca y depresivo mayor. Y el otro tipo es el ciclotímico, el cual presenta unos cambios más leves que los bipolares tipo 1 y tipo 2. El ciclotímico presenta casos depresivos maníacos, hipomaníacos, y para identificarse con el DSM-5 se deben presentar estos síntomas
mínimo por 2 años. Estudios empíricos. Mediante la investigación sobre el trastorno afectivo bipolar, se ha creado unos entrenamientos para poder identificar los distintos síntomas y tratamientos para así evitar recaídas. Esto produjo una menor tasa de recaídas en comparación con las personas que no tuvieron este entrenamiento. Los pacientes de TAP de inicio temprano empiezan a tener dificultades o presentan retrasos al comienzo de estos tratamientos, con síntomas depresivos más grandes y una presencia de trastornos como ansiedad. La distinción principal de esta enfermedad es que las personas obtienen síntomas maníacos, causando un impedimento severo en su funcionalidad, incluyendo síntomas psicóticos que infringen en su vida cotidiana o en su vida diaria. Pero, ¿qué sucede en el sistema nervioso durante este trastorno? Veamos las áreas afectadas en el cerebro. El sistema límbico es el encargado de regular emociones y conseguir que éstas sean estables y coherentes con aquello que nos sucede, pero no solo eso, sino también cumple un papel de aprendizaje y de memoria, donde existe la participación de sistemas sensoriales respecto con el ambiente que influye en la persona. La amígdala es un elemento clave en la supervivencia, ya que integra emociones provocando respuestas a nivel fisiológico. También se encarga de coordinar las áreas de expresión somática de la emoción y la corteza cerebral, controlando asimismo las respuestas de miedo, angustia, afecto, cariño, alegría y excitación. La corteza prefrontal dorsal se sitúa en el lóbulo frontal, está relacionada con la interpretación de procesos depresivos, asimismo participa en el proceso de razonamiento, en nuestra memoria de trabajo, conducta y comportamiento. Comparte zonas con la corteza primaria y también área premotora. Corteza orbitrofrontal. Una de las funciones de esta corteza es la regulación de las emociones y de los estados afectivos, además del procesamiento de estos. En el TAP atribuye a las afectaciones del síndrome afectivo. Corteza cingulada anterior y gibrocingulado anterior. Estos dos están juntos y tienen como función regular las redes de información, tanto emocionales como sensoriales. También hace énfasis involucrando la angustia emocional del dolor. Algunas personas con depresión suelen huir cuando sienten angustia o miedo. Núcleo caudado y el putamen. Cumplen como función ser la vía que conecta la corteza cerebral. Procesan datos sobre la motricidad y toma de decisiones e información sobre la motivación, estados de irritabilidad excesiva, alteraciones emocionales y episodios maníacos y depresivos. El tálamo hace parte del diencéfalo, es el que se encarga de transmitir información a todos nuestros sentidos. En el TAP se puede relacionar con una falla en la conexión entre el tálamo y la corteza, dando paso a la sintomatología característica de pacientes afectados con el síndrome. El hipotálamo es una zona donde se sitúa la homeostasis. Esta nos ayuda a mantener el cuerpo en equilibrio frente a cambios del medio externo. También la temperatura, el hambre y el sueño. En episodios maníacos se dice que hay pacientes que tienen una notable disminución de sueño. Sin embargo, hay pacientes que logran dormir en un lapso de 2 a 3 horas, sintiéndose recuperados y llenos de energía. ¿Qué neurotransmisores participan en el trastorno afectivo bipolar? Los neurotransmisores son señales químicas que actúan como mensajeros del cerebro. Se almacenan en membranas que se encuentran al final de la neurona en el terminal axón, donde se libera el espacio sináptico y se une a un receptor. La serotonina regula diversos aspectos de la conducta social, como lo son la alimentación, el sueño, la atención, la ansiedad, los ritmos circadianos y la conducta sexual. En ETAP, los pacientes con impulsividad e intentos de suicidio se puede notar una clara disminución de este neurotransmisor. La dopamina tiene como función la regulación de funciones como la conducta motora y la mediación de la emotividad y afectividad. Se ve un aumento en la área mesolímbica en los episodios maníacos y disminuye en la depresión. La noradrenalina está altamente implicada en el TAP, ya que se vincula con la motivación, los niveles de conciencia, la percepción de impulsos sensitivos, el estado de alerta y vigilia, y se produce un gran aumento de esta en la manía. La acetilcolina es un neurotransmisor de gran importancia en el sistema nervioso, puesto que está altamente implicado en el sueño, la memoria y el aprendizaje. En el trastorno afectivo bipolar está disminuido en la etapa maníaca y en aumento en la etapa de la depresión. Con una producción adecuada de melatonina, se le informa al tejido del cuerpo que es de noche, y cuando hay una ausencia de la misma, se le informa al cuerpo que es de día, ejerciendo así influencia sobre el sueño y en los ciclos biológicos. En el TAP se evidencia pacientes con bajos niveles de melatonina por el consumo de sustancias psicoactivas.
El glutamato está encargado de favorecer la comunicación entre las células nerviosas del sistema nervioso central. En el TAP hay una previa activación de glutamato en la vía a nivel corticolímbica, generando así un proceso adecuado de comunicación de información afectiva. El neurotransmisor GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. En el TAP se evidencia ausencia de este en episodios maníacos y en producción excesiva en episodios depresivos. En nuestro cerebro existen vías o canales que permiten el transporte de información y sustancias de un lado a otro. Entonces, ¿cuáles son las vías que intervienen en el TAP? La vía mesocortical es otra de las vías dopaminérgicas por las que se libera dopamina y es la responsable de comportamientos y emociones en el ser humano. Los bajos niveles de dopamina podrían producir un déficit de habla en lógica y cognición. Esta área está principalmente conectado por la parte tegmental ventral hasta el lóbulo frontal y de allí pasa la corteza dorsolateral y la corteza ventromedial. Vía negroestriada. Parte de la sustancia negra y proyecta a todas las áreas subcorticales como sistema límbico, estriado, corteza entorrinal y tiene que ver directamente con la motivación cerebral. En la vía mesolímbica se manejan factores como lo son el placer y la motivación. Esta vía conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens. En el TAP, si se perjudica esta vía, podría afectarse la comunicación con el hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala, generando afecciones en comportamientos emocionales o de memoria. Teniendo en cuenta lo anterior, veamos el posible tratamiento fármaco para pacientes con trastorno afectivo bipolar. El ácido valproico o Fervin es un fármaco utilizado en el trastorno afectivo bipolar como medicamento de primera elección, ya que es un estabilizador de ánimo. Este fármaco o medicamento es muy amplio, ya que actúa en varios canales del sistema nervioso central, aumentando los niveles cerebrales del neurotransmisor GABA y disminuyendo los aminoácidos excitadores e modificando la conducta del potasio, así representando la conducta positiva que sale de la célula. El ácido valproico puede generar o causar daños en el páncreas. Este daño puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento. También puede causar somnolencia, mareo, dolor de cabeza, diarrea, estreñimiento, entre otras. En el caso presentado inicialmente, se logró denotar que Elizabeth tenía un consumo recurrente de marihuana. Sin embargo, al entrar en embarazo, interrumpió abruptamente su consumo. Con esto, se evidenció primordialmente los cambios señalados en los receptores de dopamina, llevando a la paciente a una sintomatología de depresión. Cuando Elizabeth reactiva el consumo de dicha sustancia, se activa la producción de THC, generando una alteración emocional hasta presentar evidencias de episodios maníacos. Si el consumo de estas sustancias permanece en un constante cambio, se afectan directamente las vías de transporte de neurotransmisores, los cuales permiten la estabilidad tanto emocional como conductual en la paciente. Recursos bibliográficos como el DSM-5, base para los psicólogos hoy en día, junto a una investigación y relación de términos del caso estipulado, nos ha permitido identificar la sintomatología de diferentes patologías para lograr así un diagnóstico acertado, entendiendo y resaltando la importancia de que estos casos pueden presentarse abruptamente en un rango de edad específico, destacando la importancia de una intervención oportuna en el tratamiento adecuado para su salud mental.